tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Adriana y pues bienvenidos a mi canal. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, les traigo una pequeña receta que la verdad desde hace tiempo traía ganas de hacer y pues el día de hoy dije voy a hacerla y les voy a grabar el video. El día de hoy les voy a compartir la receta de cómo hago el agua de frutas aquí en mi casita, así casi estilo la michoacana, pero pues aquí caseritamente. Así que bueno, si quieren ver cómo hice esta agua de frutas, empecemos con el video. Ingredientes. Obviamente vamos a necesitar agua, en este caso yo tengo 1 litro de agua. Ocupamos también una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. De fruta voy a ocupar 3 guayabas, 2 manzanas, tengo aquí 20 fresas y 3 plátanos. Y pues esto es todo lo que ocupamos para el agua. Opcionalmente tengo aquí a un ladito azúcar. Ya al finalizar el agua podemos rectificar si es que le falta un poquito más de azúcar y agregarle azúcar normal. Como lleva la leche condensada y esa ya es muy dulce, por eso hasta el final rectificamos si es que le falta. Y si no, pues ya la dejamos así. Así que pues vamos a empezar. Muy bien, bueno, vamos a empezar con esta agua. Ya tengo aquí toda la fruta que voy a ocupar y lo que voy a hacer primero es picarla. Pero pues obviamente no la voy a picar toda, voy a picar la mitad de cada una. Es decir, tengo 20 fresas, voy a picar 10 fresas, voy a picar 1,5 guayabas, una de las manzanas y 1,5 plátanos. Los voy a picar en cuadritos y eso lo voy a reservar en un tazoncito. Así que pues vamos a picar todo. Ok, muy bien, ya tengo aquí toda mi fruta picada, así que la vamos a dejar tantito aquí en el topercito mientras hacemos lo demás. Ya tengo aquí la licuadora y tengo los demás ingredientes, así que los vamos a agregar aquí a la licuadora y pues vamos a molerlo. Aquí tengo toda la fruta, la piqué como en partes un poquito más pequeñas para que no fuera difícil de moler, así que las vamos a agregar todas a la licuadora. Hay algo que no mencioné pero que sí es muy importante y que no se les debe de olvidar y es lavar muy bien su fruta. Las fresas yo las dejé remojando un ratito en agua y les puse un líquido que se llama microdin y después las volví a enjuagar y enjuagar porque esas son las que vienen como más suciecitas. Y pues ya lo otro también acuérdense que es importante lavarlo. Así que bueno, ya tenemos aquí todo en la licuadora y le voy a agregar el litro de agua. Le voy a agregar la lata de leche evaporada. Y por último la lata de leche condensada. Y listo, ahora sí vamos a moler todo. Ok, muy bien, ya que molimos todo, lo vamos a vaciar a una jarra o a donde ustedes lo vayan a poner. Yo voy a utilizar esta cubetita, así que voy a vaciar toda el agua. Y pues ahora voy a agregar toda la fruta. Y la voy a revolver para que se mezcle bien toda la fruta. Si ven muy espesa el agua, le pueden agregar más agua natural. Yo en mi caso sí le voy a agregar un poco más de agua porque sí la siento espesita, entonces le agrego. Y pues al final le voy a agregar hielos.
Hay algo que se me estaba pasando por completo y sí es muy importante. Aquí al final le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Y pues lo revolvemos. Y pues listo, ya quedó el agua. Si ustedes observan, el agua está un poquito clarita, no está tan pintada como las de las paleterías, pero pues eso lo podemos arreglar fácilmente. Yo sí le voy a echar un poquito de colorante para que esté igualita a las de las paleterías, pero si ustedes no quieren hacerlo, no lo hagan. El sabor no cambia absolutamente nada, solamente es el color. Así que le voy a agregar un poquito de colorante comestible color rojo y así hasta que quede el color que yo quiero. Y pues listo, ahora sí ya tenemos un agua de frutas estilo la michoacana. Bueno, pues espero de verdad que les haya gustado mucho este video. Esta receta que les compartí el día de hoy, pues es la manera en como yo la hago. Yo utilizo las frutas que pues a mí y a mi familia le gusta. En este caso sobre todo a mi babies, que no le gustan algunas frutas, solamente ciertas frutas come. Entonces la hice como con ese tipo de frutas, con las que a él sí le gustan. Hay personas que a estas aguas le agregan papaya o le agregan algún otro tipo de fruta, duraznos, así diferentes tipos de frutas. En este caso pues yo nada más le agregué estas y la verdad quedó muy rica. Como les dije en la receta, pueden omitir la parte de lo del colorante, no es necesario, no cambia en nada el sabor, pero pues yo se lo agregué para que se viera más como el estilo de los de la michoacana. Y pues bueno, para aquellos que no saben cuál es esa de la michoacana, porque no sé realmente si en todo el país esta cadena, pero pues sí, a lo mejor en otros países no hay. La michoacana es una cadena de paleterías súper famosa y pues la verdad se caracterizan porque tienen muchas sucursales en muchas ciudades aquí en México. Entonces pues la verdad sus aguas son ricas, sus helados son ricos y pues por eso les dije así como que al estilo de esas paleterías. Y pues bueno, de verdad espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video.